Hola, buenos días. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidos. Para empezar, los adolescentes pueden salir a su clase, todos gustosos como siempre, llenos de vida. Y bueno, pues aquí los que nos quedamos, pues igual, ¿verdad? Y bueno, sean bienvenidos. Y nuestro primer aviso es que regresamos, ahora sí, ya se acabaron las vacaciones. Regresamos el miércoles 20 de enero. A las 7:30 a nuestra serie de Génesis. Si usted no se lo quiere perder, es una bendición. Y también vamos a tener un tiempo especial desde las 7. Vamos a tener aquí cafecito para que podamos convivir. Y bueno, los esperamos desde las 7. Y si ya no le dio tiempo, 7:30. Aquí lo esperamos. 20 de enero, no se le olvide. El siguiente aviso son las brigadas médicas. Como ya nos comentaron, van a ser el 31 de enero. Si usted quiere ser de bendición para la población de Villa Juárez, puede traer ropa, juguetes, cobijas, despensa, medicamento que pues todavía esté vigente. O también si es médico, corta el cabello, es dentista o algo así, o conoce a alguien, se lo puede llevar. Va a ser un tiempo especial para bendecir a esa comunidad. Entonces no se le olvide el 31 de enero. Y el último aviso es las ofrendas. Como ya sabe, las ofrendas Dios las pone en nuestro corazón. Ahí están las 2 cajas, lo que Dios ponga en su corazón. No se le olvide porque es de bendición para esta iglesia, para pagar los gastos, la renta. Y bueno, vamos a orar por este tiempo. Cierre sus ojos. Gracias, amado Jesús, gracias por este tiempo que tú nos das, gracias porque nos dejas reunirnos, porque tenemos esa bendición de poder estar juntos, reuniéndonos, escuchando tu palabra. Te pedimos especialmente por la vida de Pastor Jesús, que tú lo bendigas, que tú le des todo el denuedo para predicar tu palabra. Gracias por cada una de las personas que vinieron. Abre nuestros corazones para escuchar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos amas, y Padre, que esta palabra no regrese vacía, sino que haga su obra completa en nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre agarro este. Bueno, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a su iglesia Calvary Culiacán Qué bueno que puede estar con nosotros en esta mañana. Pues estamos muy contentos de estar un domingo más acá para poder escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Bien, muy bien, pues ¿qué te parece si iniciamos el día de hoy? Pero vamos a iniciar con una pregunta para que reflexiones acerca de tu vida, de lo que has hecho. La pregunta es la siguiente. Ahí está. ¿Cuál es la tarea más difícil que has hecho en toda tu vida? Piensa, ¿cuál es el encargo, la tarea, pues eso que tal vez te ha hecho sudar la gota gorda, que ha sido difícil para ti? ¿Alguna vez has tenido alguna situación que ha sido muy, muy complicada, que has batallado, que te la encomendaron, pero sabes que pues fue muy difícil poderla realizar? Hay algunos que ya por su mero trabajo ya estás implicado en cuestiones difíciles, ¿no? Si eres tal vez un médico, o eres quizás un piloto, o eres el presidente de México, de algún país, pues obviamente ya de por sí tus tareas del día a día son difíciles, ¿verdad? Personalmente, una de las tareas más difíciles que he tenido yo en mi vida es el ser padre, ¿verdad? Si tú eres padre, sabes que esa es una de las tareas más difíciles a las que nosotros nos podemos llegar a enfrentar. ¿Estás de acuerdo? La paternidad no es sencilla. Dale a la siguiente. ¿Verdad que la paternidad no es para nada sencilla? Si tú tienes hijos, sabes que es difícil poder lidiar con ellos. Entonces ahí están algunas cuestiones. Si tú no tienes hijos, para que se te quiten las ganas, ¿no?, de tener hijos. Entonces, y luego mi hija tiene un año, va a cumplir 1 año 4 meses.
Y justo ayer me decían, espérate a que llegue a los 2 años. Entonces yo, no, ¿cómo? Si ya ahorita no sé si me vieron, pero andaba por toda la iglesia con ella caminando. Entonces es algo difícil, sin duda es algo maravilloso también, pero es algo de lo más difícil que he tenido que enfrentar. Y me hubiera gustado que hubiera alguien así que me estuviera dirigiendo, ¿no? Que te dijera, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, ahora tienes que hacer aquello. Pero pues lamentablemente no había alguien así, ¿no? Que fuera así justo de la mano conmigo. Pues bien, tal vez en esa situación difícil que tú has enfrentado te hubiera gustado lo mismo, que hubiera alguien, un profesional, un experto en esa área que te pudiera ayudar y te pudiera dirigir para poder completar esa tarea. ¿Verdad que sí? Bueno, pues en la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver una de las tareas más difíciles que pueda haber en toda la humanidad. Una de las tareas más difíciles que tú puedes hacer en tu vida. Vamos a ver que 2 hombres son encomendados, pero no van a ir solos. Así como lo que nos hubiera gustado a nosotros, que nos hubieran acompañado, van a tener ahí a un agente especial, alguien que los va a estar acompañando para poder hacer esta tarea, esta misión tan importante. Es como en las películas de James Bond. ¿Alguien ha visto alguna de esas películas? Que está viendo que es la saga que más películas ha tenido. Pero bueno, hoy vamos a ver que hay un agente secreto, hay un agente que te ayuda en esta tarea tan misteriosa. Así que, bueno, tan importante y a la vez tan difícil, pero tan gloriosa. Así que hoy, si tomas notas, el título de la enseñanza del día de hoy es el agente 003. Así que apúntalo ahí, el agente 003. Pero no te voy a decir quién es, me gustaría que tú identificaras quién es ese el agente 003. Así que acompáñame, abre tu Biblia en Hechos capítulo 13. Si traes una Biblia, ábrela, Hechos capítulo 13, y vamos a estar leyendo, vamos a ver toda la historia y luego la vamos a ir desmenuzando en diferentes porciones. Ok, entonces, Hechos capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 2. Así que tu tarea en estos primeros 12 versos es que identifiques quién es el agente 003 que está detrás de esta misión tan importante. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos esta historia, y recuerdas la pregunta que te dejé es: ¿quién es el agente 003? ¿Lo identificaste? ¿Quién me puede decir? ¿Quién lo puede identificar? El Espíritu Santo. Muy bien, punto para Lázaro. La tercera persona de la Trinidad, por eso es el agente 003. La tercera persona de la Trinidad es quien está dirigiendo esta misión tan importante a la que están encomendando a Bernabé y a Saulo. Que vemos que en esta porción es donde se le cambia el nombre, que no se le cambia, ya tenía el nombre de Pablo, pero ahora se le empieza a mencionar como Pablo. Entonces,
el Espíritu Santo es el que está detrás de todo esto y vemos que Él es desde que empieza el que los toma, el que los manda, y cuando están ya pasando dificultades el Espíritu Santo está ahí con ellos y Pablo está lleno del Espíritu Santo y puede enfrentar a este falso profeta que se llamaba Bar Jesús. Entonces ese es el agente especial, es a quien todos quisiéramos haber tenido cuando estamos enfrentando una situación difícil, y hoy vas a poder identificar qué funciones cumple el Espíritu Santo y qué funciones puede cumplir en tu vida. Así que si tomas notas, hoy vamos a ver 3 funciones del agente 003. 3 funciones del agente 003. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia y en esta misión tan importante que tenían Pablo y Bernabé de ir a plantar iglesias, de ir a evangelizar y recorrer todas las regiones que estaban más allá de Siria, hasta lo último de la tierra, les dijo el Señor, y ellos están empezando a hacer esto, están yendo hasta lo último de la tierra y van a evangelizar toda esa área y van a plantar muchas iglesias. Entonces es emocionante ver este vuelco en la historia, este cambio ahora en la historia de nuevo. Estuvimos viendo a Pedro, ahora Pedro va a quedar un poco de lado y toda la historia en Hechos se va a centrar principalmente en Pablo y en ese ministerio evangelístico que tenía, que era ir y plantar iglesias por todo el mundo. Entonces vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en esta misión tan específica de ir a plantar iglesias. Pero vamos a centrarnos un poco en lo que estaba pasando. Estaban en la iglesia en Antioquía y recuerda, hace ya creo un poco más de un mes, antes de tener la serie navideña, vimos un poco de Antioquía y decíamos que había un montón de Antioquías. Que el que fundó Antioquía, su papá se llamaba Antíoco y le gustaba, ciudad que tomaba, que hacía, le ponía el nombre Antioquía. Entonces hubo un problema en que cuántas ciudades había que se llamaban Antioquía. Pero esta era la Antioquía de Siria. Era una de las ciudades más importantes que había en el imperio, en todo el imperio, todo lo que gobernaba Roma. Era una de las ciudades más importantes, Siria. Y había gente de todas partes, era un centro muy, muy importante, y ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia, vemos unos hombres, y recuerdas que antes esta misma iglesia de Antioquía mandó a Saulo y a Bernabé, los mandaron con una ofrenda a Jerusalén. Eso lo habíamos visto ya hace un tiempo, y la semana pasada veíamos cómo Saulo y Bernabé regresaban de nuevo a Antioquía y traía, en este caso Bernabé, traía unos dicen que era su sobrino, otros dicen que era su primo, pero traía a Juan Marcos. Se lo trajo de Jerusalén y vamos a ver que también Juan Marcos emprende este viaje con ellos en este primer viaje misionero. Entonces estaba pasando esto, regresan Saulo y Bernabé, regresan de Jerusalén después de haber entregado la ofrenda, y cuando regresan sucede lo que vemos hoy. Y vemos cómo estaba conformada la iglesia. Fíjate, las personas que estaban ahí en la iglesia de Antioquía es una selección muy variada y muy curiosa. Fíjate nada más. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, estos hombres que vamos a leer eran profetas y maestros. Estaba Bernabé, y desde ahí empieza... toma nota de esto, cuando ves en la Biblia listas de nombres, siempre tiene una intención el primer nombre que aparece, comúnmente es el líder. Si has visto alguna vez las listas de los apóstoles, siempre primero aparece Pedro y al final aparece Judas. Entonces hay una intención siempre en el orden en el que aparecen los nombres. En este caso aparece Bernabé, y nos está dando a entender que en este momento en la iglesia de Antioquía el líder era Bernabé. Bernabé era el que llevaba la batuta. De hecho, si recuerdas, anteriormente Bernabé llega a Antioquía y ve que hay mucha necesidad y va y trae a Pablo. Entonces Pablo hasta este momento no ha tomado ese liderazgo de ir hacia los gentiles. En este caso todavía está bajo Bernabé. Y Bernabé era el que estaba ahí. Bernabé era un varón judío, era de la tribu de Leví. Lo vimos que era un hombre entregado. De hecho, su nombre era José, pero los apóstoles le cambiaron el nombre a Bernabé por el corazón que tenía. De hecho, Bernabé significa hijo de consolación, y Bernabé tenía un corazón para los demás. Le encantaba ayudar a las personas, y por eso le pusieron ese nombre, Bernabé. Luego está Simón, que se llamaba Níger, y Níger se traduce como negro. Entonces, Simón, al que le decían el negro. ¿Cuántos de nosotros no conocen a uno al que le dicen el negro, verdad? Imagínate, desde entonces era común que a alguien le dijeran el negro. Entonces, no es una connotación racista ni quererse burlar de él, simplemente era algo que lo caracterizaba. Así era, entonces era Simón, y como había tantos Simones, pues él era el negro, ¿no? Para identificarlo tanto. ¡Hey, negro! El negro. Y era la forma en la que
le llamaban a este hombre Simón. Algunos comentaristas dicen que este Simón es el mismo que ayudó a Jesús a cargar su cruz. ¿Recuerdas? En el Evangelio de Marcos vimos que cuando Jesús iba muy, muy cansado, abatido, un soldado le dice a alguien que iba pasando que le ayudara a Jesús a cargar su cruz, y ese era Simón de Cirene. Entonces algunos dicen que era el mismo Simón, el padre de Alejandro y Rufo. Es como se le menciona en Marcos. No sabemos si es el mismo o no, porque aquí no dice que era de Cirene, y vemos que hay alguien más que es de Cirene, pero bueno, podría ser. Luego tenemos a Lucio de Cirene. Este sí era de por allá. Algunos dicen, sí es el mismo porque Lucio hasta era su amigo, ¿no? Y los dos venían de Cirene. Y está este hombre, Lucio de Cirene. Cirene era la región de África. Probablemente Lucio pues también es africano. Probablemente comparte algunos rasgos con Simón. Y también tenemos a Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Y también veíamos que había un montón de Herodes, pero este Herodes el tetrarca es el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces vemos a este otro hombre, Manaén, que si tú lo clasificaras en alguien dirías, no, este es el inalcanzable, el que nunca va a llegar a los pies de Cristo, porque venía de una familia, de un lugar donde todos eran despiadados, no querían saber nada del Señor. Venía de la familia de Herodes. Se había criado junto con Herodes, pero sin embargo el Señor lo alcanzó también este hombre. Y lo que estamos viendo en esta iglesia es una diversidad muy grande. Hombres de diferentes partes, de diferentes contextos, uno judío, otro de la realeza, otro africano, de distintas partes, y todos estaban dentro de la iglesia. Y tienes que saber esto, que una iglesia sana tiene una diversidad de miembros. Hay personas de todas partes que están ahí dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia podemos converger personas de distintas edades, de diferentes estratos sociales, con diferente antecedente, pero todos estamos unidos por el mismo espíritu. Estamos unidos por Cristo, y eso es lo que nos hace poder empatizar unos con otros. Porque estás de acuerdo que en otro contexto, en otra situación, tú nunca quizás le hubieras hablado a alguien que hoy es tu amigo, o a alguien de la iglesia con quien hoy tienes una muy buena amistad. Y eso se da gracias a que el Espíritu nos mantiene unidos. Es el Espíritu de Dios lo que hace que pueda existir esa diversidad dentro de la iglesia, una diversidad de miembros. Al final todos somos miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nos complementamos el uno al otro, y cada quien tiene su función. Y te decía, formamos todos parte del mismo cuerpo. Entonces estos hombres eran profetas y maestros en la iglesia. Pero mira qué era lo que hacían con lo que Dios les había dado, ese ministerio de profetas y maestros. Dice, versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo que estaban haciendo estos hombres era ministrar a Dios. Y la palabra ahí ministrar significa simplemente servir. Estaban sirviendo al Señor. Estaban entregados en esos dones que Dios les había dado, en poderles servir a Él. Estaban comprometidos con la obra de el Señor. Estaban sirviendo a Dios y no sirviéndose a ellos mismos o sirviendo a alguien más en particular. La iglesia tiene que servir al Señor. No tiene que servir al pastor, no tiene que servir a los líderes, no tiene que servir a alguien más. La iglesia tiene que servir al Señor. Nosotros, como líderes, al frente de la iglesia, tenemos que servir al Señor y no buscar nuestros propios intereses. Pero ¿qué es ministrar? ¿Qué es servir al Señor? Ministrar al Señor significa hacer lo que le agrada y le honra. Significa adorar, alabar, orar, escuchar y honrar a Dios. Eso es ministrar a Dios. Tener ese corazón entregado por completo al Señor. Que toda la gloria, toda la honra, todo lo que hagamos sea directamente para Él. Eso es lo que estaban haciendo todos estos hombres líderes en la iglesia de Antioquía. Estaban ministrando al Señor y estaban buscando hacer su voluntad. ¿Viste cómo ellos estaban estaban ayunando? Dice, no solo estaban ministrando al Señor, sino que también estaban ayunando. Estaban buscando también su voluntad y que el Señor los dirigiera. Y aquí vemos la clave del ayuno. ¿Qué estaban haciendo ellos con el ayuno? Porque muchas veces hemos escuchado tal vez que dicen, voy a ayunar para que Dios haga esto, o para que el Señor haga esto, o para que me cumpla eso. Y eso no es el ayuno que Dios manda.
Bueno, en realidad Dios nunca manda el ayuno, si lo ves nunca es como una orden directa, pero es algo bueno que podemos hacer. Pero el ayuno no es para pedir cosas, sino más bien es para buscar la dirección de Dios. Ayuno consiste en dejar de ver las cosas del mundo para concentrarte en ver las cosas de Dios. Entonces, quitas algo del mundo que te está estorbando y te concentras en lo que Dios quiere hacer. Por eso a veces retiran el alimento como un ayuno y durante ese tiempo te dedicas a buscar al Señor. Aprovechas ese tiempo para poder buscar al Señor y poder buscar su dirección. Es poder buscar la dirección de Dios, es poder estrechar esa relación que tú tienes con Dios. Es quitar los ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en buscar a Dios. Y mientras estos hombres hacían eso, vemos que Dios no es indiferente a lo que estaban haciendo. Dios no es indiferente a esa administración que ellos tenían y a ese ayuno que estaban haciendo. El Señor responde con su Espíritu Santo. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo estaba en esa iglesia y les hablaba. Estaban ellos dirigidos por el Espíritu Santo. Y hace un llamado, aquí en este caso a Bernabé y a Saulo, que como vemos eran los hombres más preparados que había en esta iglesia, en la iglesia de Antioquía. El Señor es quien les habla, es quien los llama. Y de esto podemos aprender que no fue idea suya, no fue idea de Bernabé y de Saulo decir: bueno, pues ya como que ya la iglesia está próspera, es momento de ir y evangelizar a otros lados. No fue así, no fue idea suya. Tampoco fue que ellos se hayan promovido, no es que hay que ir a evangelizar, ¿quién será bueno? No, pues Saulo y Bernabé. No fue una promoción, sino fue el Espíritu Santo encargándose de esta increíble labor de plantar iglesias, de llevar la palabra de Dios. Él es el agente especial dirigiendo toda la operación. Él es el que determina quién es el que tiene que ir. Así que aquí vamos a encontrar la primera función del agente 003, y es que el agente 003 llama. Él es el que llama. No simplemente llama de llamar, sino que es el que te llama para que te involucres, para que vengas a participar. El Señor, el Espíritu Santo, es el que nos llama al ministerio. Él es el que llamó a Saulo y a Bernabé. Y tienes que saber que todos aquí tenemos un llamado al ministerio. Todos tenemos un llamado de Dios a formar parte de lo que Él está haciendo en la iglesia. Tal vez no de la misma manera, tal vez no todos lo hagamos de la misma manera, pero todos tenemos ese llamado de parte de Dios. Así que te pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿Tú sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes a qué Dios te ha llamado? Te ha llamado a predicar, te ha llamado a compartir a los niños, a alabarle, a dirigir a su pueblo en adoración. Te ha llamado a evangelizar. ¿A qué es a lo que te ha llamado Dios? ¿Cuál es entonces tu llamado? ¿Imaginas ese momento? ¿Cómo sería cuando el Espíritu Santo les habló? Porque vemos aquí que el Espíritu Santo dijo, y tal vez nos imaginamos como una reunión y de repente una voz diciendo: escoged a Bernabé y a Saulo para la obra. Pero probablemente no fue así. Probablemente no fue que escucharan audiblemente la voz del Espíritu Santo para que hicieran esta tarea. Quizás vemos que había profetas y maestros. Quizás fue por medio de un profeta que se dio la orden de que escogieran a Bernabé o Saulo, o tal vez simplemente fue una confirmación interna para cada uno de los líderes de que debían ser Bernabé y Saulo los que tenían que ir. Así que Dios lo puede hacer, pero no estés esperando así una voz audible que te diga exactamente cuál es tu llamado. Si no sabes cuál es tu llamado, empieza a hacer lo que estos hombres estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ministrando al Señor, le estaban sirviendo a Dios. Así que es un buen lugar para comenzar. Si quieres que Dios use tu vida, quieres responder al llamado que Él tiene para ti, entonces comienza a servir, comienza a hacer algo dentro de la iglesia. Y Él va a ir poco a poco encaminando tus pasos. Él te va a ir poniendo en la dirección correcta para acercarte hacia su llamado. Y cuando Dios llama a alguien, también tienes que saber que siempre llama al que está trabajando. El Señor nunca llama a ociosos. Si ves la Biblia, todos los ejemplos que tenemos son personas que estaban trabajando, que estaban haciendo algo. Lo puedes ver en Moisés, que estaba cumpliendo su labor como pastor.
lo podemos ver en Eliseo que estaba arando el campo, lo podemos ver en los mismos apóstoles. Y tal vez digas, no, pero había uno que estaba abajo del árbol, ¿te acuerdas? No recuerdo el nombre, había uno que estaba abajo del árbol, pero tienes que saber que estaba meditando, estaba profundizando en la palabra de Dios, no estaba de ocioso esperando a que el día pasara. Así que el Señor va a usar a aquellos que están trabajando, que están dispuestos a servir. Él no va a usar a alguien que está ocioso. Y el llamado que Dios tiene para ti no es algo manipulable, no es algo que alguien más tenga que determinar, es algo que el Espíritu Santo hace. Este agente especial es el que determina quién es el llamado. Y hay algo muy interesante en este llamado. Fíjate lo primero que dice el Espíritu Santo. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La primera palabra que dice es apartadme. Es decir, sepárenlos del resto de los del resto de los líderes. Si tú quieres responder al llamado de Dios, tienes que saber que vas a tener que dejar ciertas cosas. Vas a tener que apartarte de ciertas cosas para poder responder a ese llamado que el Señor tiene para ti. Dice un comentarista lo siguiente: no puedes realmente decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantendrán alejado de ese llamado. Entonces, si hay algo que te está impidiendo, si hay algo que te está limitando al llamado de Dios, tienes que aprender a dejar eso. Tienes que responder ese apartadme, poder dejar eso atrás y entonces sí proceder y seguir el llamado que Dios tiene para ti. ¿Recuerdas? Pablo conocía su llamado. El Señor ya se lo había dado desde su conversión. Le dijo que iba a ser luz a los gentiles, pero pasaron muchos años hasta que llegó este momento en el que realmente lo estaba cumpliendo. Dios te va a llamar, pero también te va a llamar a su debido tiempo, y Él te va a enviar a su debido tiempo. Así que aunque tal vez tengas claro el llamado, debes de tener paciencia y el Señor a su tiempo va a cumplir con ese llamado. Y vemos que hay una pregunta que puede surgir: ¿por qué Pablo y Bernabé? El Espíritu Santo los escogió, pero ¿por qué ellos dos? No es que hubiera algo especial en ellos, no es que fueran los mejores o los más capaces, sino que el Espíritu Santo así lo quiso. Y nosotros no deberíamos de interponernos en sus planes. Un predicador decía que nosotros debemos vernos, nosotros la iglesia, como una caja de herramientas, y el Señor va a sacar la herramienta que necesite, va a sacar el más adecuado. Puede ser una llave, puede ser un desarmador. Algunos parecen martillos porque tienen la cabeza bien dura, no te entra nada de lo que el Señor te diga, pero tienes que saber que es así. El Señor va a usar la herramienta adecuada y va a usar la vida adecuada para eso. Y no tienes que estar tú promoviéndote o queriendo hacer algo determinado si el Señor no te ha llamado. Es mejor que Él use lo más indicado y lo que Él necesita para llevar a cabo esa obra. Bien, entonces la primera tarea de este agente 003, el Espíritu Santo de Dios, es que Él hace un llamado a nuestras vidas. Vamos a continuar y vamos a ver qué pasa a continuación. Del verso 4 al 7, mira lo que ocurre a continuación. Bueno, vamos a leerlo de nuevo desde el 3, porque en realidad desde aquí parte. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, así comenzó el primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo. De hecho, es el primer viaje misionero oficial de la historia de la iglesia. Porque si bien es cierto que la iglesia se ha ido expandiendo, fue gracias a la persecución. No hemos visto hasta el momento que se haya impuesto las manos y se haya enviado a alguien a hacer este trabajo de misiones. Es cierto, vimos a Pedro haciendo viajes cortos de misiones, pero era una función distinta. En este caso, Bernabé y Pablo van de lleno entregando su vida por completo para plantar iglesias, para hacer la obra misionera. Y así vemos este viaje. Está Pablo, está Bernabé y se llevan a Juan, que es Juan Marcos. Te decía, unos dicen que es primo, otros dicen que es sobrino de Bernabé. Pero comienza su travesía y vemos que viajaron a Seleucia para poder navegar a Chipre.
Entonces hay un mapa por ahí, que ahí está. Vemos Antioquía hasta la parte de la izquierda, ahí está Antioquía, y más abajo, muy abajo, viene Jerusalén. No sé si lo alcanza a ver, ahí está Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Bernabé y Pablo pues fueron a la costa más cercana, en este caso era Seleucía, y viajaron a Chipre para iniciar su primer viaje misionero. ¿Y por qué a Chipre? Sería la pregunta. Si Seleucía era solo para poder llegar a Chipre, ¿por qué a Chipre? ¿Por qué no a otra parte? ¿Sabes por qué a Chipre? Porque lo más probable es que el corazón de Bernabé estuviera en Chipre, porque él era originario de Chipre. Cuando se da su presentación, más atrás, dice que Bernabé era originario de Chipre. Y así que Bernabé, como creció ahí, era de ahí, seguramente él tenía mucha necesidad de ir a compartirle a su familia, ir a compartirle a las personas que conocía en Chipre. Y sabes, cuando Dios llama, Él pone un sentir hacia el lugar a donde te está llamando. Como en este caso Bernabé, que tenía esa necesidad por ir a Chipre. Unos dicen que le llamamos carga, ¿no? Dios ha puesto una carga en mí por ir a tal zona, o por ir a tal lugar, o por ir a tal región. Y Bernabé probablemente tenía esta carga de ir a esa ciudad, a su pueblo natal, a Chipre, y poder predicar allá. Chipre, lo vemos ahí más abajo, es una isla que tiene 220 kilómetros de longitud aproximadamente. Estos misioneros lo recorrieron de un extremo al otro. Se nos dice que ellos que llegaron a Salamina. Ahí lo podemos ver también en el mapa, era el lugar más corto desde Seleucía, de donde salieron, y llegaron a Salamina, y de ahí fueron predicando, fueron evangelizando hasta llegar a Pafos, que es el otro extremo de Chipre. Y mientras iban anunciando la palabra de Dios en las sinagogas. Era una costumbre que en las sinagogas los días sábados se le permitiera a alguien letrado, a alguien que estuviera estudiado, el poder compartir algo de la palabra. Entonces Pablo, como con toda la experiencia que tenía, era fariseo de fariseos, podía fácilmente ocupar ese lugar, ¿no? Que fuera invitado a poder compartir en las sinagogas. Y eso es lo que vemos constantemente. Pablo era su modus operandi. Él siempre llegaba a las sinagogas, predicaba, y ya de ahí empezaba a formar a una congregación. Pero ¿qué era lo que ellos anunciaban? Dice verso 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué anunciaban? No se promovían otra vez a ellos mismos, sino que ellos anunciaban la palabra de Dios. Su propósito era ir y anunciar el evangelio. Por eso evangelizar, estaban evangelizando, estaban anunciando el evangelio, estaban hablando acerca de Jesús. Esa es la función de aquellos que evangelizan, ir y poder hablar acerca de Jesús, dar su mensaje, decir que Él es el Mesías, es aquel que Dios prometió, es el Hijo de Dios, el que vino a pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo, porque al final de cuentas esa es la gran necesidad de toda la humanidad. Tenemos una necesidad de que sin Jesús estamos todos muertos, estamos acabados, pero con Jesús podemos tener vida. Eso es lo que estaban anunciando, y ahí iban anunciando a Jesús hasta que se nos menciona que el procónsul de esta área se enteró. En este caso se llama, lo vemos ahí en el verso número 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Hasta el nombre tiene así rimbombante, ¿verdad? Sergio Paulo. Entonces estaba este hombre, Sergio Paulo, el procónsul. Un procónsul era como el administrador de toda esa zona. Estaba obviamente bajo la dirección del Imperio Romano. Y se menciona que este hombre era un varón prudente, llamado Sergio Paulo, procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y la palabra ahí prudente es alguien inteligente. Sergio Paulo era un hombre inteligente, y vemos que era tan inteligente que buscaba la palabra de Dios, ¿verdad? Buscaba poder escuchar acerca de Dios. Y eso estaba haciendo, estaba deseoso de poder oír la palabra. Y en ese momento es cuando se les empiezan a presentar los problemas. Se presenta un hombre que se hace llamar, que se llama Barjesús. Dice verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este hombre Barjesús, que era un falso profeta, era, digamos, el consejero principal de Sergio Paulo. Entonces era como su mano derecha, ¿no? Al que siempre escuchaba. Pero, sin embargo, este hombre era un falso
profeta. Y me gusta cómo lo describe la Biblia, porque es muy enfática en decir, había cierto mago. No era un mago de verdad, era un cierto mago, era alguien que se hacía pasar por mago, se hacía pasar por profeta, por judío. De hecho, la palabra ahí, mago, es alguien sabio, ¿no? Es alguien, no necesariamente que hacía trucos de magia, pero sino alguien que decía ser alguien muy sabio, que era muy entendido. Y estaba este hombre en Bar Jesús, y no le gustó que Bernabé y Saulo estuvieran ahí cerca, interfiriendo en sus planes hacia el procónsul. Y vemos este hombre que simplemente es un falso profeta que aparenta ser, pero en realidad no era. ¿Sabes? Podía hablar mucho de Jesús, pero al final de cuentas se estaba promoviendo a él mismo. Un falso profeta nunca te va a decir, hola, yo soy un falso profeta, vengo a engañarte y a estafarte. Obviamente se hacen pasar por, y este hombre se hacía pasar por un profeta de Dios. Así que las cosas se complicaron durante este tiempo. Pero cuando las cosas se complican, es cuando tienes que recordar por qué estás ahí, qué estás haciendo ahí. Y en ese momento, Bernabé y Saulo recordaron que estaban ahí porque el Espíritu Santo los había enviado. El Espíritu Santo los había llevado hasta ese lugar. Verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía. Tenían la seguridad de que era el Espíritu Santo el que los había enviado. Y aquí vamos a encontrar entonces, ahí está la segunda misión, perdón, la segunda función del agente 003, y esa es que envía. El Espíritu Santo es el que nos envía. Así que cuando el Señor llama y tú respondes a ese llamado, tienes que saber que vas a enfrentar dificultades. Obviamente vas a enfrentar dificultades porque el Señor nos envía a un mundo que está en oscuridad. Tú eres luz, vas a llevar esa luz y obviamente va a haber oposición, va a haber alguien que va a estar en tu contra. Pero te puedes mantener en ese llamado, te puedes mantener y puedes seguir adelante porque tienes la seguridad de quién te ha enviado, que el Espíritu Santo es el que te ha enviado. No fuiste tú el que se envió, sino que fue el Espíritu Santo el que se envió. Y no solo lo envió el Espíritu Santo, sino que también lo envió la iglesia. ¿Recuerdas? Verso 3 dice que los hombres ayunaron, lloraron y les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo tenían también el respaldo de la iglesia de Antioquía. Y es algo que hicieron con nosotros. ¿Recuerdas? Muchos de nosotros fuimos enviados por Calvary Norte, impusieron las manos, y eso, imponer las manos, no es más que orar por ellos, y de cierta forma es como darles el respaldo a aquellos que están saliendo de la iglesia. Así que Bernabé y Saulo tenían ese respaldo de la iglesia y del Espíritu Santo. Así que si tú vas a tomar una decisión importante, si vas a hacer algo que es muy importante, que necesitas cierta dirección, tienes que asegurarte que el Espíritu Santo te esté mandando, que vayas en la dirección que el Espíritu Santo quiere para tu vida. Así que no tomes a la ligera decisiones importantes y no lo hagas viendo las circunstancias, sino más bien hazlo siguiendo el consejo que el Señor tiene para ti, siguiendo la dirección de su Espíritu. Cualquier decisión importante que vayas a tomar, considera qué es lo que quiere el Espíritu Santo para ti. Dice Proverbios 3, 5 y 6, versos muy famosos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que confía en el Señor y pide su dirección. No te dejes llevar por las circunstancias. Si vas a cambiar quizás de trabajo, pide la dirección del Señor, si en realidad eso es lo que Él quiere para ti. Si vas a cambiarte de casa, vas a cambiarte de lugar en donde vives, pide la dirección del Señor. Si te vas a casar, pide la dirección del Señor, que Él sea el que guíe tus pasos. Porque tienes que saber que detrás de todas esas decisiones importantes va a haber problemas, va a haber situaciones complicadas y te vas a hacer la pregunta: ¿de verdad esto es lo que tenía que hacer o no? ¿O me equivoqué en lo que estaba haciendo? Y ahí es cuando es importante saber que fuiste enviado por el Espíritu Santo, que es el Señor el que te envió. ¿Puedes ver la importancia de esto? Y entonces lo importante no es simplemente ir a caminar, sino es lo que haces antes de caminar, de saber exactamente hacia qué dirección es, hacia dónde te vas a dirigir. Es como aquellos
como un arquero que va a tirar una flecha. Lo importante no es lanzarla, sino a dónde la vas a lanzar. Y toma más tiempo el poder apuntar la dirección correcta para que pueda dar en el blanco. Así que si vas a tomar tú una decisión importante, asegúrate que el Espíritu Santo esté detrás de eso. ¿Cómo lo haces? Pues como lo hicieron estos hombres. Recuerda, estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Así que tú puedes orar. Y también estaban orando, claro. Ora, ayuna y actúa conforme a la palabra de Dios. Si haces esas tres cosas, yo te aseguro que el Espíritu te va a dirigir a tomar la dirección correcta. Vamos a terminar leyendo del verso 8 al verso número 13. Mira cómo termina la historia. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos cómo este hombre seguía oponiéndose. Ya después se nos dice el nombre, la traducción del nombre, que era Elimas, y seguía oponiéndose a Saulo y a Bernabé. Pero entonces es cuando actúa Pablo, y aquí es donde se nos menciona el nombre de Pablo por primera vez en el verso número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí, a partir de aquí se le va a llamar a Saulo como Pablo, y vemos cómo él era lleno del Espíritu Santo. Y todos hemos escuchado hablar de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo te imaginas tú que es alguien lleno del Espíritu Santo? Si no sabes mucho, te imaginas esos que están dando vueltas y están brincando y bailando y todas las cosas. Pero quizás te imaginarías a alguien lleno del Espíritu Santo como alguien dulce, alguien apacible, alguien siendo muy cariñoso. Pero vemos aquí en Pablo todo lo contrario, ¿verdad? Fíjate cómo le respondió a este hombre. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Alguna vez tú has llamado a alguien hijo del diablo? No, ¿verdad? Es una ofensa muy grande, pero Pablo, fíjate, a pesar de que Pablo era muy temperamental, él no estaba actuando en sus fuerzas. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo cuando dijo estas palabras. Era el Espíritu Santo mismo el que le estaba hablando a este hombre, porque se estaba interponiendo en los planes de Dios. Estaba impidiendo que alguien llegara a la salvación. En este caso era el procónsul. Entonces, por interferirse, es que viene esta reprensión tan grande de parte del Espíritu Santo. Pero Pablo estaba dispuesto a que el Espíritu Santo usara su vida. Pablo está dispuesto no simplemente a escuchar el llamado, no simplemente a ir, sino que cuando fue, también dejó que el Espíritu Santo fuera el que dirigiera, el que se apoderara de toda su vida. Y aquí vamos a encontrar entonces la tercera función del agente 003, y es que dirige. No es lo mismo que envía, sino que cuando ya estás en el camino, dejas que Él sea el que haga las cosas. En este caso, Pablo dejaba ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fuera el que obrara en esta situación que estaba sucediendo. Así que deja que el Espíritu Santo también dirija tu vida. Fíjate lo que le pasó a este hombre. Este hombre, veíamos versos pasados, que se llamaba Bar Jesús. ¿Sabes qué significa Bar Jesús? Significa hijo de Jesús. Entonces se hacía pasar como, era judío, se hacía pasar como todo un creyente probablemente, pero Bar Jesús, lo que en realidad era, no era el hijo de Jesús, era el hijo del diablo. En realidad estaba actuando en contra de él, y es lo que le dice Pablo: eres el hijo del diablo. Y parece ser muy agresivo lo que le sucede, lo deja ciego, pero ¿sabes qué está haciendo Dios? Le está mostrando su realidad espiritual. Le está mostrando que en realidad él por dentro está en tinieblas, que se cree tan sabio, tan profeta, que piensa que puede guiar a otros, pero él en realidad está ciego y no puede guiar a nadie más. Le está mostrando, está sacando, le está mostrando la verdad espiritual que hay dentro de él a través de una manifestación física, que en este caso era su ceguera. Bar Jesús en realidad era alguien que estaba totalmente ciego. Estaba ciego y no podía guiar a nadie más.
¿Recuerdas a quién más dejaron ciego también? A Pablo. Pablo mismo fue ciego y esa ceguera le ayudó al arrepentimiento, a volverse hacia el Señor. No sabemos cómo terminó la vida de este hombre, no se nos dice que se haya arrepentido, pero alguien sí se arrepintió y fue el procónsul. Verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y no creyó por el milagro que vio. Dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor, de lo que tanto Pablo como Bernabé le hablaron acerca de Jesús. Así que tú en tu vida deja también que el Espíritu Santo sea el que la dirige. Necesitas ser lleno de Él, significa cederle el control. No es más que es mucho más que hacer una oración, sino permitir que el Espíritu tome el control de tu vida y actuar conforme el Espíritu Santo lo quiere. Es dejar de ser tú el que dirige y que el Espíritu Santo sea el que dirija. Eso es lo que hizo Pablo en este caso. Así que te invito a que tú también le cedas el control al Espíritu de Dios. Entonces, el día de hoy hemos visto esas tres funciones del agente 003. ¿Recuerdas? Es llama, envía y dirige. Si lo dejas actuar de esas tres formas, vas a ver que tu vida va a ser una bendición. Vas a ir hacia lo que Dios quiere en realidad que suceda contigo. Y si te sientes estancado, vas a ver cómo vas a empezar a caminar hacia la dirección que Dios quiere. Bien, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que tú has dado el día de hoy. Y porque podemos ver, Señor, cuál es esa misión tan grande que tú tienes para tu iglesia, para nosotros, Señor, de ir y evangelizar, ir y plantar más iglesias. Pero te pedimos, Dios, que en esta misión tan grande, tan increíble, podamos ser como lo fueron Bernabé y Saulo, Señor. Que tu Espíritu sea el que dirija toda la operación, sea el agente secreto detrás de toda esta operación. Que el Espíritu Santo sea el que nos llame, no seamos nosotros los que busquemos promovernos. Que sea Él el que nos envíe hacia la dirección que Él quiere, hacia el lugar que Él quiere, hacia la necesidad que Él sabe, que conoce, Señor. Que no seamos nosotros guiando nuestro propio camino, sino que podamos confiar en ti de lleno, Señor. Y mientras caminamos en esa dirección, que seas tú, Padre, el que nos dirija. Que podamos ser llenos de ti, que podamos ser llenos de tu Espíritu. Que el Espíritu tome el control, Señor. Que en realidad nuestras vidas reflejen una vida de alguien que le ha cedido todo el control al Espíritu Santo, Señor. Hoy te pido por cada uno de nosotros que nos ayudes en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, en esos momentos difíciles. Ayúdanos, enséñanos a poder menguar y poder dejar que tú crezcas. Que seas tú el que vaya al frente, sea tu Espíritu, Señor, guiando nuestras vidas y que de esa manera podamos impactar la vida de otros, Señor. Como lo hicieron Bernabé y Saulo en la vida del procónsul, Señor. Llévanos a que con nuestra vida podamos impactar la vida de otros, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Y gracias por lo que hablaste hoy a nuestro corazón. Y ahí donde estás, simplemente te pido que sigas orando por lo que Dios habló hoy. Y antes de irnos quiero hacer una invitación. Si nos ves por redes sociales o si estás aquí hoy, tienes algún tiempo viniendo pero nunca has tomado una decisión. Hoy, como lo hicieron Bernabé y Saulo, quiero invitarte a que tomes una decisión por Jesús. Que puedas creer en Él, que puedas depositar en Él tu confianza, que puedas confiar plenamente en el que le pueda rendir tu vida. Dice la palabra en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que si hoy tú has creído esa verdad, si crees que Jesús vino, murió, fue a la cruz y resucitó y le rindes tu vida, hoy tú puedes ser salvo también. Así que simplemente quiero saber si hay alguien hoy que quiera tomar este paso de fe y orar por ti. ¿Habrá alguien hoy que lo quiera hacer y que nunca antes lo haya hecho? Levanta ahí tu mano donde estás y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien hoy que lo quiera hacer y nunca antes lo haya hecho? Levanta tu mano y oramos por ti. Bien. Nos ponemos todos de pie y vamos a terminar simplemente con una pequeña oración, dando gracias a Dios por ese tiempo que Él nos ha dado.
Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Meditando en tu palabra, Señor, te pido que la palabra que tú hoy nos has dado pueda caer en buena tierra, Señor. Pueda caer en una tierra fértil y pueda producir el fruto esperado, Señor. Muchas gracias por la bendición de estar acá, Señor, y poder ser parte de los planes que tú tienes para Culiacán, Señor. Bendice a tu congregación, Señor. Guárdalos, protégelos y permítenos deleitarnos, Señor, en ti, en tu presencia, una semana más, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos todos despedidos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Te recuerdo nada más el evento de Brigadas Médicas. Si tienes algo con que apoyar, si tienes juguetes, ropa, medicamentos que estén vigentes, puedes traerlos y te invitamos para que ese día tú también puedas asistir y juntos podamos ser de bendición para estas familias. Bien, ese en Villa Juárez, el último domingo del mes de enero. ¿Sale? Ahora sí estamos todos despedidos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.